Tendinopatías y fascitis plantar en pie y tobillo del deportista. El tendón es la estructura que permite la inserción muscular al hueso, lo que hace posible el movimiento de la articulación. Morfológicamente se puede dividir en tres. Unión miotendinosa es el segmento de unión entre las fibras musculares y el tendón. Cuerpo del tendón es la porción central conformado por fibras de colágeno, es menos móvil. Unión osteotendinosa es la porción de transición entre las fibras tendinosas y hueso, con unas áreas de tejido fibrocartilaginoso hasta su integración al hueso. Corresponde a la entesia y es la zona menos vascularizada y propensa a lesión. La entesis puede soportar fuerzas de tracción, compresión y cizallamiento de hasta 4 veces más que las del cuerpo del tendón. Histológicamente está compuesto por células, tenocitos y matriz extracelular, formada por proteínas estructurales predominantemente colágeno tipo 1, dispuestos en fibrillas agrupadas en haces de fibras y estas en fascículos y unidades tendinosas, dispuestas en paralelo al eje longitudinal del tendón, glicosaminoglucanos y proteosaminoglucanos. Los tendones presentan una envoltura, el peritendón, conformada por el paratendón y el epitendón, que disminuye la fricción periférica. Una imagen de las estructuras del tendón, en donde se ve el colágeno, miofibrilla, fibra, fascículo y los tendones. Por otra parte, la fascia plantar es una estructura fibrosa elástica que contribuye a hacer el arco plantar y transmitir las fuerzas de propulsión en la marcha. Está conformada por una banda central o aponeurosis, una banda medial y otra lateral que se origina en la tuberosidad menor del calcáneo y discurre en abanico para insertarse en la vaina de los tendones flexores. Aquí tenemos un corte histológico de la fascia plantar profunda. Revisión de la literatura. Las tendinopatías son un desorden común caracterizado por dolor y disfunción del tendón. La histología ha jugado un papel determinante en el entendimiento de las tendinopatías para su apropiado diagnóstico y manejo. El tendón enfermo ha sido investigado con microscopía, inmunohistoquímica y análisis molecular. La estadificación de las lesiones tendinosas resulta importante para optimizar el manejo clínico y evitar complicaciones. El tendón puede estar afectado de múltiples maneras, desde microrupturas, inflamaciones del envoltorio, lesiones de ocupación de espacio y lesiones intrasustancia. Hakana y colaboradores demostraron en modelos experimentales distintos cambios histológicos de acuerdo al tipo de lesión del tendón de Aquiles. Encontraron que la expresión genética del colágeno y la matriz se altera en tendinopatías aquilianas crónicas al compararlas con las tendinopatías agudas o con tendones intactos. De esto se infiere la importancia del diagnóstico y del tratamiento oportuno en términos de tiempo. El concepto de una cura sin cicatriz, Scarlett-Heiling, está siendo estudiado en la actualidad en múltiples investigaciones, porque es el gran problema de las tendinopatías, la etapa de curación. Una vez que existe la ruptura, esta se repara con tejido fibrótico, curando la lesión pero dejando una disminución de la elasticidad y propiedades naturales del tendón sano. El modelo Education Unloading Reloading Prevention EduRep es una guía para el manejo de las tendinopatías no quirúrgicamente. Este modelo de tratamiento aborda posibles fuentes
de síntomas relacionados a la tendinopatía y propone diferentes niveles de investigación educativa, periodos de descarga y recarga del tendón, así como estrategias de prevención. Aquí tenemos el uso del sistema Education Unloading Loading Prevention. ¿Okay? Es un esquema que está acá. Vamos a ampliarlo, en donde sale predisposición y maladaptación celular, dolor, discapacidad. Luego viene alteración del tendón, predisposición, maladaptación del tendón, el dolor y la discapacidad. ¿Ok? El uso del sistema. Patogenia. Los tendones, como el tejido conectivo, tienen una propiedad de adaptación mecánica tisular que le permite modificar su estructura en respuesta a la carga mecánica a la que está sometido por medio de la mecanotransducción, la cual convierte fuerzas mecánicas en señales bioquímicas. Se generan los cambios adaptativos, fisiológicos o patológicos. Biomecánicamente, la respuesta al entrenamiento físico adecuado, los fibroblastos de los tendones aumentan la producción de colágeno tipo 1 y aumentan el área de sección transversa y la resistencia a la tracción. El entrenamiento físico inadecuado provoca lesiones por carga excesiva. Aquí tenemos una imagen de un split en tenis, ¿okay? Que muestra la gran tensión sobre los tendones y ligamentos. Este proceso puede presentarse predominantemente en el tendón del tríceps sural o el tendón aquiliano, tibial anterior, tibial posterior, peroneos y flexor largo del hallux, cuando hay gestos técnicos repetitivos, como saltar y correr. Asociado a desbalances neuromusculares, inestabilidad abdominolumbopélvica, deficiencia de glúteo medio, entre otros. Esto lleva a un proceso patológico que se conoce como tendinopatía, inicialmente inflamatorio, para tendinitis y tendinitis, y al alcanzar en el tiempo se hace degenerativo, tendinosis, con alteración de las fibras de colágeno y pérdida del patrón estructural. En la tendinopatía, el trauma repetido genera alteración de la vascularidad y alteración de la estructura del colágeno, llevando a un proceso inflamatorio con cambios histopatológicos y pérdida de la capacidad de curación del tendón. Desde el punto de vista histológico, la falla en la capacidad regenerativa del tendón se muestra en proliferación exagerada de tenocitos, alteración de la matriz extracelular con degeneración de las fibras de colágeno, aumento de la apoptosis y cambios en la homeostasis de las metaloproteinasas. La fascia plantar sometida a cargas repetidas, saltos asociados a alteraciones de la alineación del tobillo y el pie y al tipo de calzado, desarrolla un proceso inflamatorio predominantemente en su inserción en el calcáneo, provocándose un fenómeno similar a la del tendón, como alteración de la vascularidad, pérdida de la estructura y de la capacidad regenerativa del tejido, llevándolo a un proceso inflamatorio crónico. Tendinopatías comunes del deportista. Las tendinopatías representan el 60% de las lesiones deportivas. Los tendones de la musculatura que mueve el pie y el tobillo están sometidos a constantes cargas que se exacerban con la actividad deportiva. Si la carga está adecuadamente programada y desarrollada, genera cambios adaptativos en la estructura del tendón que favorece su funcionamiento. Cuando son excesivas, provocan un daño tisular que lleva a una alteración estructural de la función. La lesión del tendón puede ser anatómicamente en la mioentesia, el cuerpo, o en la entesia o inserción ósea.
Las lesiones en la mioentesia reciben un mayor aporte sanguíneo y tienen un mejor pronóstico, no así en las lesiones en la unión osteotendinosa, donde el flujo sanguíneo es menor y, por lo tanto, la capacidad regenerativa es más baja. Entre las principales tendinopatías está tendinopatía aquiliana, es la más frecuente en las tendinopatías de pie y tobillo, con una incidencia general en atletas de 11 a 18%, pero que en modalidades deportivas como carreras de fondo puede llegar al 45%. Tendinopatía del tibial anterior, tendinopatía del tibial posterior, tendinopatía de peroneos, la fascitis plantar o fasciopatía plantar no es una tendinopatía, sin embargo, es una de las causas más comunes de dolor en el deportista. Tratamiento. El tratamiento de la tendinopatía debe estar enfocado en dos partes. La primera en mejorar el dolor, estimular la regeneración y favorecer la recuperación de la fisiología y estructura histológica. La segunda, enfocada en modificar los factores que predisponen a la lesión, tales como alineación, estabilidad abdominolumbopédica, desbalance muscular, carga de entrenamiento, entre otros. Entre las herramientas de tratamiento convencional de las tendinopatías del pie y tobillo del deportista están los AINES, corresponden a la herramienta más utilizada al inicio del cuadro clínico para tratar el dolor. Fármacos como el acetaminofén, ibuprofeno, diclofenac, potásico, en dosis habituales en periodos de tiempo de 2 a 5 días es recomendado. Sin embargo, el uso prolongado es frecuente y desfavorece la evolución, ya que genera analgesia pero inhibe el progreso de reparación. Fisioterapia, con gran utilidad en todas las fases del tratamiento, el uso de agentes físicos y otras herramientas que contribuyen a la analgesia y a la estimulación biológica de los procesos de reparación y regeneración. Kinesiotape es un coadyuvante que contribuye a disminuir el dolor y permitir la actividad multiplicando aplicaciones tendinosas y de movilización miofacial. Ortesis y plantillas en muchos casos favorecen la evolución predominantemente si son confeccionadas con base a baropodometría. El aumento de la alza posterior, en el alza posterior, por ejemplo, disminuye la tensión excéntrica del tendón de Aquiles y el alza escafoidea disminuye la carga sobre el tibial posterior. Tiene gran utilidad en las fases iniciales. El reposo activo con modificación de la actividad con el objetivo de disminuir las cargas sobre el tendón afectado. Reposo activo con modificación de la actividad con objeto de disminuir las cargas sobre el tendón afectado. Puede realizarse trabajos en piscina con uso de aquajogger, por ejemplo, para evitar el impacto. Uso de platillos deslizantes, activación de zona media. El objetivo es mantener en movimiento al atleta sin aumentar la lesión. Cambio de calzado, particularmente en la fascitis plantar y en las tendinitis aquilianas, donde los calzados flap o planos generan más dolor, por lo que se recomienda el uso de calzados con alza posterior. Disminución de peso. Considerando que el cuerpo es una estructura diseñada para soportar una carga y si esta es excesiva va a lesionar particularmente en la rodilla, cadera y pie. Infiltraciones con antiinflamatorios esteroideos AINES. Que disminuyen rápidamente el dolor pero aceleran el proceso de degeneración, particularmente en tendón de Aquiles y en los casos donde se una más de una vez y en intervalos menores a un año, puede tener mayor utilidad en el tratamiento de la fascitis plantar. Aquí tenemos infiltraciones con antiinflamatorios esteroideos. El tratamiento no convencional. En el tratamiento no convencional hay ondas de choque que estimulan el proceso de reparación y regeneración por medio de la mecanotransducción, donde un estímulo mecánico genera una respuesta biológica.
injerto biológico tipo PRP guiado por ecografía y en combinación con ondas de choque. Injerto biológico, PRP guiado por ecografía y en combinación con ondas de choque. Cirugía en los casos con lesión severa y fallo de herramientas previas. Complicaciones. Entre las complicaciones están rupturas tendinosas. Es la complicación más severa. Entre los factores predisponentes para que se dé la ruptura están largo tiempo de evolución, a mayor tiempo de evolución sin tratamiento, mayor riesgo de ruptura y sobre todo en los casos con tratamientos fallidos y uso de AINES prolongado. Carga excesiva sostenida predominantemente en cargas excéntricas en un tendón que ya ha perdido su patrón estructural y con alteración en la disposición de las fibras de colágeno y sustitución del tejido de reparación. Infiltraciones múltiples con esteroides, ya que este da gran analgesia, pero altera aún más el proceso de reparación. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen de ruptura del tendón de Aquiles y bueno, finalmente alteración de los patrones de movimiento por compensación, lo que llevará a la sobrecarga de otras estructuras cercanas y a distancia, cadera y rodilla, ocasionando alteraciones de la marcha y el gesto deportivo asociado a la degeneración progresiva y el dolor.